Continuación de servicio social. Nada más llegando a la gran ciudad, me presenté ante las autoridades de mi alma mater. Les expliqué la verdad, acompañado de pruebas y testimonios, incluso de pasantes de medicina, y se convencieron del mal elemento que dirigía los destinos sanitarios de la ciudad de Mazatlán. Ahí supe lo que les cuento líneas arriba de las malévolas intenciones que deseaba ese doctor mazatleco de destruir mi carrera, solicitándole a la Secretaría de Salubridad desconociera mis estudios. Pero pudo malas influencias y el buen juicio de las autoridades de la escuela y la libré en pocos días, gracias a ese apoyo que les digo de mis maestros directivos de la Escuela Superior de Medicina del IPN. De inmediato me ordenaron continuar por 6 meses más de servicio social en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, y de esta manera completaba el tiempo reglamentario para cubrir el tiempo que dura esa noble actividad, lo que yo acepté gustoso, aunque es menester hacerles saber que no iba a recibir ninguna remuneración por mi trabajo. Paralelo a esas febriles actividades, reactivé casi todos mis contactos sociales y amistosos en el DF. Uno de ellos, y al cual tengo un profundo agradecimiento, fue el doctor Guillermo Medina, del Meritito Zacatecas, egresado de esta bella institución unas 4 o 5 generaciones antes que la mía. Al saber de mi estado económico, político y social, me tendió generosamente la mano, junto con su esposa, la doctora Susana, y me llevaron a su consultorio, situado en la colonia Vista Hermosa del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, el cual estaban transformando en una gran clínica, pero ya se podían atender partos y hospitalizaciones menores en las instalaciones que poseían. Por ahí me hicieron un espacio que hacía las veces de bodega de los materiales de construcción que se utilizaban en la magna obra que se estaba construyendo y que me servía de dormitorio, y ahí tienen que los pacientes que iban a solicitar consulta en la noche los despachaba su servidor, y con ese dinero que me ganaba era suficiente para sufragar los gastos que necesitaba para sobrevivir. De vez en cuando le hablaba a mi noviecita, que aún permanecía en Sinaloa, y en una de esas me platicó que haría su arribo a la Ciudad de México para arreglar unos asuntos inherentes a su trabajo. Llegó ese día y me manifestó que en la Secretaría de Agricultura y Ganadería le habían otorgado una beca para tomar un diplomado de 6 meses en la ciudad de Bogotá, en Colombia, sobre nutrición, y que regresando sería promovida a supervisora nacional del programa de extensionismo agrícola, que tan positiva y atinadamente estaba desarrollando en Sinaloa, pero que ahora iba a hacer con mayor responsabilidad, pero con el doble o triple de sueldo, y por supuesto de viáticos. Al momento no dije nada, pero ese hecho lastimó hondamente mi orgullo machista, ya de por sí destrozado por el hecho de verme superado económica y políticamente por una mujer. Al otro día la cité para irnos a tomar un café en lo más alto de la Torre Latinoamericana, y ahí, un día antes de su partida, dilucidar nuestro futuro. Fue esa noche en la cafetería de la Torre Latinoamericana, y con la Ciudad de México a nuestros pies, cuando cambió el rumbo, la vida y el altísimo éxito de un humilde y noble ser humano. Le pedí una muestra más de su ciega fidelidad hacia mi persona. Mi perversa intención ya premeditada era que mandara por un tubo su actual estatus político-administrativo,
O sea, que le diera un giro total a su vida y ya no continuara con su exitosa y ascendente carrera política, hasta que para su mala suerte me atravesé en su vida. Y de ese modo, y con el tiempo, yo alcanzaría y quizá hasta superaría su estatura económica, política e intelectual. Además que en mi interior guardaba el profundo y diabólico complejo de no admitir que una mujer fuera superior a un hombre, y tenía la firme intención de que la que sería mi futura esposa tenía que estar por debajo de mi personalidad, aun a costa de destruir sus avances de desarrollo vital. Con esto quiero dejar asentado lo terrible y abominable y acomplejado que significa ser del machismo y también el feminismo. Sin más, le hice saber que no estaba dispuesto a que saliera del país sin mí, que cómo iba yo a saber su comportamiento en Colombia, etcétera, etcétera. Puros obstáculos y estupideces que no tenían otro propósito más que disuadirla de sus futuros proyectos y éxitos, que culminaron con un salomónico: me rompes en este momento esos boletos de avión, ese pasaporte, y mañana vamos a Chapingo para que presentes tu renuncia. Y todavía se me ocurrió una idea que era una total mentira, y rematé: si tú te vas a Colombia, en este momento me caso con la primera mujer que me encuentre, así o más macho inmaduro. Para mi sorpresa, ella rompió los boletos de avión, y al otro día fui testigo de los alaridos que se escuchaban hasta el exterior de la oficina del ingeniero encargado de ese departamento de la Secretaría de Agricultura. Ese alto funcionario no podía creer cómo un ser humano con un futuro lleno de éxitos lo tirara todo por la borda de esa manera. Seguramente en el futuro de la profesora María de la Trinidad Sosa se le iban a presentar grandes posiciones políticas, como ser sub o secretaria de Agricultura, después una diputación federal, luego una senaduría y luego probablemente la gobernatura de su estado natal u otro adoptivo, para terminar como lideresa de alguna organización campesina o magisterial. Todo ese escenario político le esperaba a este bello ser humano que estaba ciega por el amor que le dispensaba a este hasta ese momento pasante de medicina, y que le obligaba a iniciar su vida a nivel de cero. La realidad es que la mayoría de los seres humanos con características patológicas sociofamiliares similares a las mías, y con mayor razón los que tengan más problemas que yo socioetiológicamente, cuando buscamos una pareja que nos va a acompañar durante toda la vida y con la cual procrearemos hijos, pero que este ser humano que queremos sea nuestra cónyuge y tiene mejores cualidades humanas en lo social, cultural, etcétera, etcétera, se apodera de nosotros un egoísmo perverso y patológico que nos hace actuar negativamente, tratando de detener y más que nada de sobajar el avance de nuestra pareja hasta verla en un estado muy inferior de nuestra escala. Y ella, según nuestra percepción, debe asumir y soportar todas nuestras necesidades humanas, en igualdad de circunstancias. Y si va a haber un ascenso en la vida, debe ser el de el macho, y ella conservar un plano inferior. Y que todo lo positivo de la vida sea gracias al susodicho macho. Por eso, es sumamente importante que los padres tengan una preparación escolar y, de ser posible, también lo tengan sus ascendentes, para que,
guíen, conduzcan y eduquen a sus hijos en forma correcta y sana, librándolos así de una relación enfermiza y patológica, como hay millones en el mundo y en particular en México. Estos odiosos y antisociales complejos los trae uno en la sangre. Viene en la genética propia, debido a que así fuimos creados por nuestros ancestros. Por eso insisto y he insistido en difundir mi teoría ante mi familia y ante los que me quieran escuchar, que busquen su alma gemela para vivir con ella toda la vida, pero sujeta a varios parámetros sociopolíticos, familiares, entre otros. A saber, que hombre y mujer estén en el mismo plano intelectual, económico, familiar y social, que tengan afinidades y similitudes en costumbres, aficiones, gustos, etc. Que no haya mucha diferencia en edades, que los padres de ambos seres humanos también sean afines y compartan dichas similitudes y estatura económica e intelectual. Porque si no es así, entonces los complejos, inferioridades y diferencias que posea uno de los dos enamorados va a aflorar en el futuro, ya sea entre ellos mismos, entre sus respectivos clanes, o se reflejará visiblemente en la conducta y educación de sus hijos, o sea, nuestros nietos. Puedo dar muchísimos testimonios para comprobar mis aseveraciones, pero solo les mencionaré uno. Hace muchos años un compadre mío mandó a estudiar a la ciudad de Monterrey a su hija. Todo iba miel sobre hojuelas, pero a la mitad de la carrera universitaria, no me explicó ni me interesa por qué, la jovencita de Marras se enamoró de un mecánico, sin menospreciar o descalificar a este grupo humano. Al poco tiempo se casaron. Felizmente vino al mundo un hijo, pero esta anormalidad social de unirse en matrimonio dos seres humanos tan disímbolos terminó con un divorcio. Ya me imagino las causas, pero no estamos aquí para debatirlas, y además ocuparíamos muchas páginas haciéndolo. ¿Así o le seguimos? Principio y fin. Volviendo con los acontecimientos que dieron como resultado la destrucción de esta hermosa vida que llevaba hasta que, repito, para su desgracia, me conoció mi adorada novia, María de la Trinidad. Les continúo narrando el episodio que siguió al otro día de los desagradables acontecimientos que ocurrieron la noche en que estuve con mi adorada prometida en la Torre Latinoamericana, y que le exigía ocurrir al otro día a entrevistarnos con su alto jefe a Chapingo en el Estado de México. Ese susodicho ingeniero, empleado de la Secretaría de Agricultura y por supuesto jefe de mi amada, no podía creer que fuera posible aceptar tan descabellada irregularidad. Pero al ver la decisión irrevocable de mi enamorada, y después de múltiples ruegos para que cambiara su actitud, se fue calmando y resignadamente aceptó ese insólito comportamiento de una mexicana que despreciaba la suerte que millones de otras mujeres en este país quisieran tener. El macho mexicano se sintió estar en los cuernos de la luna, y le ordené que se fuera con sus padres al estado de Tabasco, que es donde residía la mayoría de la familia. La vida siguió, y yo diariamente concurría de Tlalnepantla hasta Ciudad Neza, y así honorariamente terminar los 6 meses que se me impusieron como requisito para presentar mi tesis y examen profesional.
para que de este modo me expidieran mi ansiado título de médico cirujano y partero, que con gran esfuerzo me gané. Terminé por fin mi servicio social y empecé a desarrollar mi tesis, con la asesoría y total apoyo de uno de los más prestigiados maestros de la escuela y del país, el doctor Alberto Folch y Pi, traductor del inglés al español del libro de fisiología de Wheaton, texto que todo estudiante de ciencias biológicas a nivel medio y superior conoce. Él llegó huyendo de España para escaparse de la dictadura franquista y fue protegido por uno de los mejores presidentes de México, Lázaro Cárdenas del Río. Con él llegaron otros grandes científicos que dieron lustre al IPN y a otras muchas instituciones públicas. Pues bien, dicho mentor me propuso hacer una investigación de efecto que tiene el alcohol metílico en una intoxicación con alcohol etílico. Me sonó interesante. Amén, que a mí me encanta consumir alcohol. Así es que con todo el entusiasmo del mundo empezó a trabajar en el asunto, continuando con el apoyo incondicional de mi amigo el doctor Medina y su gentil esposa. Bajo la estricta mirada de mi director de tesis, terminé con éxito mi trabajo. Recepciones, como se le llamaba en ese entonces. Boda. Ocasionalmente hablaba por teléfono a mi querida noviecita, y cada día que pasaba se acrecentaba más la necesidad de su presencia, hasta que una noche que llegué a mi habitación sentí que me aplastaba el techo. Se apoderó de mí un gran desconsuelo, una gran soledad y otras muchas formas depresivas, y comprendí que no podía estar ni un momento más solo. Así es que al otro día, muy temprano, le pedí vía telefónica que deberíamos contraer matrimonio. Y como estaba próximo mi cumpleaños, decidí celebrar ese día nuestro matrimonio. De esta manera, todo lo que nos restara de nuestras vidas tendría doble celebración. Interesante, ¿no? Por ese entonces había entablado amistad con una familia vecina de los Carter, y el mayor de los hijos de dicha familia, Heriberto, me comentó que tenía un viaje por esos días para Tabasco y que con mucho gusto me llevaba. Se llegó el emocionante día y partimos hacia ese desconocido para mí, pero muy bello rincón del sureste, como lo comprobé cuando arribamos, ya que lo único que sabía del mencionado estado era que lo que me contaban durante la época de estudiante de medicina unos chocos tabasqueños que relataban fantásticas descripciones de su estado natal. Lo que me llamaba más la atención era la forma de comunicarse, por vía aérea o fluvial, de un lugar a otro, además de otras pláticas que me hacían comparar ese Edén con algo similar, análogo únicamente a las películas de Tarzán. A nuestra llegada a la tierra del infausto Roberto Madrazo, fui aceptado por toda la familia. Me dispensaron todas las atenciones correspondientes y se dispuso a celebrar la boda con el único apoyo de mis cuñados, ya que mi familia no tenía suficientes medios económicos para solventar dicho acontecimiento. Como estaban próximas dos fechas muy importantes en mi vida, mi titulación y mi matrimonio, mi vivencia se me puso un poco tensa, pero como siempre, en toda mi existencia, todo salió bien.
Para el día de la boda conté con la presencia de mis padres y del único paisano que estuvo presente, Rubén Pasament, primo de la pichona. Yo contaba que la única ceremonia sería el registro civil y la iglesia. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que mis cuñados se cooperaron y organizaron en la noche un festejo muy hermoso en la residencia de mis suegros. Me acuerdo que uno de mis cuñados llegó con un montón de botellas de licor y las vació una por una en un gran recipiente, agregándole grandes trozos de hielo y agua de coco. Eso quedó exquisito. Y para complementar el ambiente, contrataron una marimba local llamada Huevito Frito. Debido a que su director musical tenía un defecto en un ojo que daba la impresión de estar viendo un huevo estrellado en la sartén en vez de ese órgano visual. Contamos con la presencia del expresidente de Teapa, uno de los 17 municipios tabasqueños, Emilio Dupeirón, su esposa, doña Trine, y su hermosa y escultural sobrina. Ellos eran grandes amigos de mi esposa, que me conquistó y ganó su empatía tiempo atrás, cuando se desempeñaba como profesora rural en los inicios de su vida profesional. Hablando de la escultural sobrina, debo decirles que años después iba a ser figura cinematográfica. Se trataba de la señorita Dupeirón. No recuerdo su nombre. Destacó la presencia del expresidente municipal, porque al finalizar el festejo, don Emilio sacó de la bolsa de su traje la chequera y nos regaló 1,000 pesos para el viaje de luna de miel, el cual no estaba contemplado, pues nosotros carecíamos de cash, como diría Cedillo. Regresamos esa misma noche en mi viejo bochito, mi flamante esposa y mis padres. Cuando llegamos a México, inmediatamente los coloqué en un autobús para que regresaran a mi Tamaulipas querido. Nosotros enseguida nos fuimos a visitar a Miguel Osuna. Y claro, previamente pasamos por el banco a hacer efectivo el fabuloso cheque que nos había regalado, y con eso nos dispusimos a partir al bello puerto llamado Acapulco. Mi amigo se dio cuenta de las condiciones deplorables de mi vehículo y en forma espontánea y generosa me ofreció el suyo, que estaba en mejores condiciones mecánicas y era de modelo más reciente. Gustoso y sin hacerme del rogar, acepté y partimos inmediatamente rumbo al estado de Guerrero. Llegamos a Acapulco y nos instalamos en una modesta pensión, pues el presupuesto no daba para los grandes hoteles de 5 estrellas. No perdimos el tiempo y, como es lógico, permanecimos en nuestra habitación la mayor parte de los días, alimentándonos muchas veces únicamente con el pastel de bodas, para no perder el tiempo saliendo a la calle a buscar el sustento, y aparte para ahorrarnos unos pesos. Ese pastel de bodas era el sobrante de esa mágica noche de nuestra unión matrimonial, y que nos lo habían introducido en el carro mi querida suegra, la noche de nuestra partida a la luna de miel. Inolvidables fueron mis primeras noches de casado. Se terminó nuestra hermosa luna de miel y volvimos a la rutina del DF. Como les dije, ya había terminado mi servicio social, así que me dispuse a realizar mi examen profesional.